Pese a que ya adelantó varias medidas económicas, la inflación no da tregua en Argentina. Hay alimentos que suben de precio hasta 2 veces en el mismo día y aún se viene una nueva alza. Vamos a ver la primera nota. El rostro más duro de la crisis argentina se refleja en los mercados del país, con precios que siguen subiendo de manera imparable. Estábamos pagando la carne picada, el kilo por mayor, comprando por 10 kilos, 19.900 y hoy se fue a 25.000. La tapa de pascualina, ponele de 700 a 1.000. La inflación llega a tal punto que en las tiendas no se termina de ponerle el precio a un producto cuando ya hay que cambiarlo de nuevo. La verdad que es una locura. Todos los días, 2 veces en el mismo día, nos pasó ayer, ingresó una nueva lista de precios y ella también lo tuvo que aumentar. O sea, en un día 2 veces el mismo producto. El tema de la carne vacuna, porque justo recién acabo de hablar con un abastecedor y ya para mañana se viene una suba más y la más importante. Con la suba de mañana, en lo que va de la semana, subiría un 60%. O sea, más del doble de lo que se venía pagando la semana pasada. La gran incógnita sigue siendo el impacto que tendrá la reducción de los subsidios. El ministro de Economía, Luis Caputo, se mantiene cauto respecto al porcentaje del recorte. Porque estamos yendo a un esquema diferente. Obviamente se va a ayudar al que menos tiene, primero, y 2, va a depender de cuán buen uso hagamos los ciudadanos de ese subsidio. Que va a cambiar el mecanismo de la tarifario. Va a cambiar, claro. O sea, si vos y yo un hoy cambio tenemos, importante. Sí, y el transporte no podemos reducir los subsidios a cero. Defendiendo la línea de Milei, Caputo adelanta la urgencia de eliminarlos para revertir la herencia negativa de las políticas económicas del pasado. La gente cree que es un beneficio, lo paga cuando va al supermercado, cuando va al chino. Son los que menos tienen. Por el momento, el primer paso de la reforma económica del gobierno de Milei sigue sin completarse y aún quedan medidas de urgencia para resolver la crisis que afecta a millones de argentinos. Es una tarea muy compleja. Mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué no liberaron esto? ¿Por qué no subieron los precios? ¿Por qué no se dispararon como tal vez nosotros recordamos la época del shock? ¿Recordarás? Bien, la situación en Argentina es bastante compleja. Hay que tener en cuenta que, en primer lugar, más de la mitad de los argentinos depende de algún tipo de subsidio, de algún tipo de programa de ayuda social del gobierno. Entonces, por eso es muy difícil que Milei los pueda eliminar de un día a otro, porque si los elimina de un día a otro, va a perjudicar a más de la mitad del país. O sea, se va a ver terriblemente afectado. Por otro lado, los subsidios aplicados al transporte público, al combustible, a la energía eléctrica, también tienen un impacto muy duro en el bolsillo de la gente. Para que tengan una idea, por ejemplo, en algunas zonas, en Buenos Aires, por ejemplo, tu consumo mensual de electricidad puede ser de 5 soles, 10 soles, si es que estás viviendo en una zona periférica, un poco más alejada, un poco más pobre, más humilde, como lo quieras llamar. Incluso puede ser gratis. Si tú vives en otra zona un poco más pudiente, puedes llegar a pagar, por ejemplo, hasta 200 soles de consumo eléctrico. Estamos hablando de una casa, de un hogar promedio, o sea que tienes una ducha eléctrica, un microondas, un refrigerador, una lavadora, televisor, etc. Así es como más o menos se están moviendo las cosas. Sin embargo, se especula que cuando se empiecen a reducir los subsidios, tu tarifa, que era de 10 soles, va a pasar a costar 30 o 40 soles. Todavía es una incógnita. Los que pagaban 200 soles pueden empezar a pagar al siguiente mes 300, 400, 500 soles, todavía no se sabe. Un pasaje en el subte, por ejemplo, como el metro de Lima, te cuesta en promedio 80 centavos de sol, digamos, 80 céntimos el pasaje. Si se elimina parcialmente el subsidio, esos 80 céntimos se van a convertir en un sol 20, un sol 50, puede ser un sol, pero si tienes que tomar tres subtes, o sea, enlazar varias rutas, ya la cosa se empieza a poner complicada porque tus viajes te van a costar más. Entonces, ahí es donde viene el problema. Y lo más complejo que hay aquí es que tienen un tipo de cambio oficial y un tipo de cambio paralelo, el cambio que le dicen el dólar blue. En ese momento hay muchas cosas baratas en Argentina, a tal punto, por ejemplo, que hay un fenómeno muy interesante en Chile, en Uruguay, de gente que cruza la frontera para hacer las compras en la Argentina, porque todo lo encuentra mucho más barato, o mejor dicho, te cuesta mucho menos. Claro. Por el tipo de porque cambio. tienes el dólar, Si claro. vas con 200 dólares y los cambias en el dólar paralelo, el dólar oficial, por ejemplo, te paga 800 pesos por dólar.
el dólar paralelo te paga entre 1.200 y 1.500, o sea, casi el doble. Es terrible, es complicado y eso lo que nos tiene que servir de ejemplo a todos es lo que sucede cuando se gobierna en base a ideologías y se toman políticas de Estado en función a ideologías. Qué fácil es decir que todo sea gratis, que todo sea subvencionado, el transporte, lo esencial. Pero gratis, no, alguien paga la cuenta y en este caso la cuenta la ha pagado el Erario Nacional y la cuenta al final del día la están pagando nuevas generaciones porque hay gente que vivió en esa opulencia del subsidio durante décadas, 10, 20 años. Hay toda una generación que está viviendo gracias al subsidio. De pronto se la van a quitar y eso va a afectar a ese adulto mayor que está en una etapa de jubilación donde ya no está en una capacidad productiva, que sus ingresos son menos, propio de la edad y que de pronto todo cuesta muchísimo más. Aquellos que recién empiezan su etapa laboral y que van a ver imposibilitado el estudiar, el trabajar, el hacer muchísimas cosas. Entonces, cuando alguien te vende esta idea de que todo debe ser gratis, el Estado, papá Estado debe venir y abrazarte y apapacharte, nunca es gratis. Siempre alguien paga la cuenta, sea hoy o sea a futuro. Sería una sociedad ideal, sería lo ideal, que pudiese ser así. Lamentablemente, no. O sea, cuando terminas subsidiando, ese costo que tú estás asumiendo se termina recargando en otra cosa, claro, que lo explicaba también el ministro Caputo en la misma entrevista. Lo que nosotros estamos subsidiando en el combustible, en la electricidad, etcétera, los termina pagando la gente. O sea, lo que ahorras en el combustible lo terminas pagando porque la carne sube de precio al día siguiente, a la siguiente semana, la leche, el queso, los lácteos, las frutas, las verduras, todo empieza a subir. Entonces estamos viviendo una falsa bonanza. O sea, piensas que te ahorras 2 soles, digamos, al cambio en el viaje, en el transporte público, pero terminas pagando 4 soles, 5 soles de más en la carne que ha subido porque no lo podemos controlar. Porque claro, ya, uno, que no se puede controlar, y 2, porque ya no hay plata. No puedes seguir subvencionando todo, ¿no? Cuando agarran y dicen, vamos a quitarle el impuesto, el IGB, ¿no? Acá sucede, ¿no? Vamos a subvencionar tal cosa, vamos a quitarle el IGB a tal cosa, vamos a bajar de este rubro el IGB, que no paguen 18, que paguen 9. ¿Eso se ve en la gente? ¿Eso se traduce en que nosotros y los precios bajen? No, simplemente el Estado recauda menos, se mete en una situación complicada y terminamos viendo esta crisis tan horrible que vive ahora Argentina. Así es, básicamente sacas de un lado para poner en otro. Así de sencillo.